Buenas noches, bienvenidos a una reunión más del grupo cristiano Calle Belén. Como cada semana, esperamos todos los martes para que el Señor nos bendiga con su bendita palabra. Durante la semana pasada tuvimos varios eventos interesantes, como el día jueves, donde nos reunimos presencialmente y en Zoom con grupos pequeños de las distintas áreas de la ciudad de Panamá, donde compartimos la palabra de Dios y compartimos un lindo tiempo entre hermanos. El día sábado, nuestros grupos de jóvenes, los más pequeños, tuvieron una actividad llamada Corramos por la Paz de Ucrania. Y aparte de esto, en la noche, nuestros grupos de jóvenes ya un poco más grandes, Frontline y New Generation, tuvieron una actividad llamada The Bible's Timeline, en la cual se les explicó toda la línea de tiempo de la Biblia y cómo se relaciona una historia con la otra. Esta actividad tendrá una continuación este sábado. Ahora pasamos a la parte más importante de la noche, la palabra de Dios, con nuestro amigo Denis. Adelante, Denis. Muy buenas noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes en esta noche de martes. Quisiera empezar orando para que el Señor tome control de este tiempo y prepare nuestros corazones. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, en que disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú nos des esa porción necesaria, para que tú cumplas el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Tú bendigas nuestros hogares y te declaramos, Señor, que tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, hermanos, muy buenas noches nuevamente. Y vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra. Bueno, como ya todos conocen, la mayoría, en diciembre del año pasado el Señor nos bendijo con unos mellos que ya tienen o van para 4 meses. Pero lo que les quiero comentar es que mi esposa y yo hemos notado que uno de ellos ha tenido un cierto comportamiento con sus manos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene una mano dominante, pues lo que creemos. Vemos que en el diario, en cosas diarias como agarrar juguetes, chuparse la mano, tomar cosas, utiliza mucho la mano izquierda. Es más, es su primera opción. En cambio el otro no. Entonces esto me llamó la atención porque que yo sepa, en mi familia nadie es zurdo, y me di a la tarea entonces de investigar sobre los zurdos, esto por qué pasa, qué antecedentes hay y todo lo demás, y lo que me encontré fue algo interesante. Estuve investigando y hablan de que vivimos en un mundo que está diseñado para los diestros, para que usen la mano derecha, llámese tijeras, escritorios, todo es para las personas diestras. Eso no quiere decir que los zurdos van a tener un poquito más de trabajo, no va a ser tan fácil, pero bueno, uno se acostumbra a todo. Y también en mi investigación me percaté de que existe una mano dominante, al igual que un pie dominante. Creo que eso ya quizás todos, o la mayoría, hemos escuchado, pero lo que sí me llamó la atención es que también existe un ojo dominante y un oído que utilizamos más, que también sería el dominante. Y lo interesante es que dice que el pie y tu mano generalmente coinciden, pero tu ojo y tu oído muchas veces puede ser el izquierdo con el derecho, y me voló la cabeza esa información bastante. También estuve buscando y dice que en tiempos pasados ser zurdo era algo extraño, algo raro, era como un bicho raro que utilizabas la otra mano. Y eso se debe mucho a que etimológicamente, que no es más que el estudio del origen de las palabras individuales, la palabra derecha dice que viene de directus, que se asocia con la justicia, la rectitud y la destreza. Además, diestro viene de dexter, que quiere decir a la derecha, y se asocia con lo sagrado y lo favorable. Mientras que la palabra izquierda viene de sinester,
o sea, siniestro. Y en el idioma inglés es left, que viene del germánico lift, que significa débil. Entonces ya vemos por qué en tiempos pasados los zurdos eran vistos de otra manera, ¿no? Eran vistos como débil, como extraño. Y en el idioma francés, y me perdonan mi francés porque no sé pronunciar muy bien la palabra, pero es gauche, quiere decir torpe, que quiere decir izquierda también. Y esto nos lleva también a que en el planeta Tierra el 10 al 15% son zurdos, y en su mayoría, estamos hablando más del 50%, se dan los hombres, y solamente el 1% es ambidiestro, el resto todos son derechos. Y por último, las ventajas de ser zurdo, dices que en deportes que tengan que ver con una reacción en corto tiempo, llámese el béisbol, el ping pong o el cricket, te da una cierta ventaja porque es difícil anticipar los movimientos. Y también se dice que, y ya bueno, eso sería en el tiempo de antes, también al momento de tener una confrontación cuerpo a cuerpo, los zurdos tenían esa ventaja también porque era difícil anticipar, siempre esperabas un ataque con la derecha, y esa es la ventaja pues, que puede tener un zurdo. Todo esto me llevó, por todo lo que le estoy diciendo de uno de los medios que al parecer va a ser zurdo, me llevó a investigar un poco en la Biblia, y existen 3 pasajes en el que se habla de zurdos. Uno fue de una legión que fue a ayudar al rey David. Otros fueron unos 600 soldados que también fueron a una guerra, y todos eran zurdos. Y por último, en el libro de Jueces, que es lo que vamos a ver hoy, en el libro de Jueces capítulo 3, se muestra a este juez llamado Ahod, y él tenía una singularidad, y es que también era zurdo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, que el Señor quiere hablarnos. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 3 a partir del versículo 12. Y dice así: Ohad libra a Israel de Moab. Y empiezo en el 12. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Algo muy recurrente en este libro de Jueces que vamos a estar viendo. Entonces dice: entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. El 13 dice: y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, que no era más que la ciudad de Jericó. Y el 14 dice: y los israelitas sirvieron al rey Eglón, rey de Moab, por 18 años. Entonces vemos que el pueblo se portó mal, Israel se portó muy mal. El Señor permitió que Eglón, el rey de Moab, junto con otros 2 pueblos, los amonitas y los amalecitas, se unieran para derrotar a su pueblo y esclavizarlo. Y dice que esto fue por 18 años. A partir del versículo 15 que vamos a empezar a leer, vemos que hay un sentir, hay un clamor del pueblo y hay una respuesta del Señor. Y aquí es donde vemos cómo el Señor se mueve de maneras que a veces no entendemos, y comenzamos a escudriñar, a investigar, y vemos que el juez que levanta quizás no era el idóneo, pero aquí es donde entendemos que el Señor se manifiesta en su poder de la manera que Él quiere. Él es soberano. Y dice el 15, y leo, dice: pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, y lo describe, dice: hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo, y los israelitas enviaron tributo como con él a Eglón, rey de Moab. Y aquí hacemos un alto porque vemos que el Señor dice: bueno, yo les voy a dar un libertador, voy a darle este libertador, y se va a llamar Ahod. Y lo describe de 3 maneras que me parecieron muy interesantes. Dice que era hijo de Gera. Investigando un poco en Génesis 46 podemos ver y leer que Gera fue un hijo de Benjamín. Entonces vemos que esa genealogía de Ahod venía de esta tribu. En su segunda descripción recalca, dice que era benjamita, o sea que era de la tribu de Benjamín. Y podemos entender también que Benjamín significa hijo de la mano derecha. Pero préstame tus oídos para esto, porque ya que sabemos que Benjamín significa hijo de la mano derecha, la expresión traducida al zurdo viene a ser impedido de la mano derecha. En otras palabras, el libertador de la tribu
del hijo de la mano derecha es impedido de la mano derecha. No sé si me dejas entender, pero el Señor dice, tú eres de Benjamín, hijo de la mano derecha, pero eres zurdo. En otras palabras, tú no eres de la derecha. Y hemos visto, como les decía anteriormente, que los zurdos eran vistos de otra manera, eran vistos como débiles, como defectuosos, como torpes, pero el Señor dice, hey, yo voy a hacer la obra con Ahod, sea como sea. No es en su poder, no es en lo que es Él, sino en lo que yo voy a hacer en Él. Y es interesante porque el Señor da esa liberación mediante lo que en la sociedad lo consideran alguien débil o defectuoso. Me recuerda mucho a la historia de cuando Samuel fue a buscar a este rey, a David, y entre sus hermanos Samuel decía, está este, que es alto, es bien parecido, y el Señor decía, espérate, no es lo que tú ves, es lo que yo veo y lo que yo voy a hacer. Y por eso escogió a David, al joven este que tenía sus ovejas y todo lo demás. Entonces quisiera que fuéramos a 2 Corintios 12:10, que dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que el Señor quería, lo que el Señor quiere decirnos en esta hora. Tomé a Ahod, que era zurdo, y el Señor lo recalca, y yo sé que no está ahí por casualidad. El Señor dice, hey, es zurdo, pero es de la tribu de Benjamín, que son hijos de la mano derecha. Otro punto es que la tribu de Benjamín era la más pequeña y menos importante en cuestiones numéricas o de conexiones en toda Israel. Era la tribu, escucha esto, era la tribu que nadie esperaba que saliera un héroe nacional. Y el Señor dice, el segundo juez que voy a colocar como libertador va a ser Ahod. ¿De qué? De la tribu de Benjamín. Y el Señor lo describe muy bien aquí diciendo que era un benjamita. Me parece sumamente interesante. Y seguimos leyendo entonces. El 16 dice, Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Dice el 18, cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Entonces, aquí vemos que Ahod tenía un propósito, que era liberar al pueblo, ya lo entendemos, el Señor proclamó que era este libertador, pero el Señor puso en él ese espíritu, en su espíritu, para avivar su mente y fortalecer tu corazón para cumplir ese propósito. Y decimos, avivó su mente porque había un plan, había una hazaña que había que hacer, bien calculada, que vamos a ver más adelante, y fortalecer su corazón porque, claro, había que ser valiente, no podías echarte atrás, había que hacer algo peligroso, algo podía salir mal, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Mi espíritu está en este hombre, en Ahod, el libertador que yo puse para libertar a mi pueblo. Importante también es que la estrategia de Ahod se escogiera en el tiempo y en una ocasión apropiada. No fue algo así al azar, fue llevando los tributos. Entendemos que tributo es como pagar tus impuestos, o como podemos entender, como pagarle a la mafia para que te mantenga vivo, porque recordemos que ellos eran esclavos, entonces ellos, imagino que llevaban sus productos de la tierra, iban y presentaban al rey, y Ahod dice, este es el momento en que yo me acerco al rey y yo puedo hacer algo. Y seguimos leyendo, dice el 19, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Y dice, guarda silencio, le dijo el rey, y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para usted, y él se levantó de su silla. Ahod de verdad que tenía un mensaje de Dios para él, y no era más que, aparte de quitarlo por ser un mal rey de esta tierra, era también quitar este idólatra que estaba forzando al pueblo de Israel a pagar un tributo, a pagar un impuesto. Pero vemos que Ahod estaba actuando como un instrumento de justicia de Dios, de ese clamor que habíamos visto en el versículo 15, en el que el pueblo decía, menos que doblaron rodillas diciendo, Señor, libértanos, hemos entendido.
Y el Señor se manifiesta de esta manera con Ahod. Y sigo leyendo y dice el 21. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. En este momento todo se pone como en cámara lenta. Ustedes pueden leer eso si quieren en su casa con calma, pero me veo que la habilidad de Ahod de sacar esa espada de su muslo derecho, y una espada que era pequeña, como habíamos leído anteriormente, que era de un codo, de su medida, sus dimensiones. Y se acuerdan que le decían que los diestros tienen ese efecto de no predecir los movimientos, porque tú eres zurdo, tú esperas siempre que alguien sea diestro. Y dice que le empuña la espada a este rey y se le entierra hasta todo y lo deja muerto. Y es el momento en que parte de esa estrategia, de ese plan que tenía Ahod, cerrar el cerrojo de la puerta donde estaban, escaparse, y vemos que los sirvientes, por no querer interrumpir y quizás atentar contra tu vida, porque podrían estar en un momento en que el rey no quiere que estén, le da tiempo a Ahod para poder escapar. Y es lo que entonces saltamos hasta el versículo 26, que dice: pero Ahod, habiendo escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había huido a Seriat. Y sigue el 27 diciendo: cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Y dice el 28: entonces Ahod le dijo: persíganlo. Y dice así: porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados de Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y dice el 29: y en aquella ocasión mataron a unos 10.000 moabitas, pero no eran cualquier moabita, dice, todos los hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y el 30 termina diciendo: así Moab fue desyugado aquel día debajo de la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Y vemos que se cumplió el propósito del Señor con este libertador Moab, que quizás no era el idóneo, o podría parecer que no era el apto para hacer este trabajo, pero el Señor puso en él su espíritu para darle esa estrategia, esa valentía y ese plan que llevó, ¿no? Y este es el momento en que yo te pregunto esta noche: ¿por qué crees que Dios llamó a un zurdo para salvar al pueblo de Israel? O quizás te hago la pregunta más directa: ¿por qué el Señor te quiere utilizar a ti y tú piensas que no estás a la altura de la situación? Yo les digo algo, mientras preparaba esto yo recordaba con mi esposa la vez que hace ya como 7 años por allá, quizás un poco más, que me dicen: necesitamos ayuda en el Ministerio de Jóvenes, se suman. Me acuerdo que yo para mí decía para adentro: no estoy a la altura, no estoy preparado, no es el momento. Decía tantas cosas en mi cabeza, pero a veces lo vemos de la parte humana, decimos: Señor, no estoy listo. Pero hay que entender que si el Señor nos llama, hay que decir: heme aquí. Él es el que nos prepara, Él es el que es en su fuerza, vamos a decirlo así, es en su fuerza, no en la nuestra. Entonces no le pongamos límite al Señor. Dice que Dios usa personas que pueden parecer poco convencional. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Ya lo vimos. Es para que sea mostrado el poder de Él, no nosotros, no Denis, no, es el Señor, y para que sea anunciado Él en toda la tierra, así como dice Mateo 28. Dice Proverbios 19:21: muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Vienen pensamientos a tu vida, así como me pasó a mí: no estoy apto, no es el momento, no me siento preparado. Pero sabes que es el propósito del Señor el que prevalece, no el nuestro, no nuestra convicción, sino es lo que Él tiene preparado y en su poder. También podemos decir que el Señor toma personas convencionales para cautivar corazones. Y con esto me apoyo con Isaías 61:1 en NBI, que dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar
los corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. A eso estamos llamados, a eso, mis amigos. Al igual que a Od, en este libro de Jueces vemos a 11 hombres más y una mujer que fueron escogidos para cumplir un propósito, y podían ser candidatos que no cumplieron, que no eran considerados, pero el Señor dijo: yo quiero que ustedes sean esos jueces, que ustedes cumplan el propósito por el cual yo los he llamado. Pablo en 2 Corintios 12:9 dice: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Claro, en la debilidad de nosotros. Dice: por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Así de sencillo. Así que esto es lo que tenía para ustedes, mis amigos. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Recuerden darle a la campanita, seguir al canal del Grupo Cristiano Calle Belén, y nos vemos en la próxima. Saludos y buenas noches. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido aquí con mis hermanos acá presentes. Señor, yo te pido que tú sigas transformando nuestros corazones, que nos des esa fe para confiar en que tus propósitos son verdaderos, a no confiar en nuestra propia prudencia, a entender que tú, Señor, eres poderoso, y tú eres el que pones tu espíritu en nosotros para darnos esa valentía, Señor, esa fortaleza, y avivar nuestra mente, Señor, para estos planes maravillosos y que se cumpla tu propósito. Yo te pido por cada persona aquí, con sus necesidades, con dificultades, Señor, para que tú suplas, sea cual sea, Señor, su situación, y que, Señor, esto sea para que tu nombre sea enaltecido. Yo te pido por Panamá, Señor, por la situación mundial. Yo te pido por guerras que se han levantado, Señor, para que tú tomes control, Señor, y confiemos en tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias, Denis, por compartirnos ese bello mensaje. Yo me quedo con el versículo que dice que muchos son los pensamientos que el hombre tiene en el corazón, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Les recordamos que nuestras reuniones los domingos son a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Recuerden que cuidamos a los niños. Ahora los dejo con una bellísima canción interpretada por el grupo de alabanza de Calle Belén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Una y otra vez tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa,
una y otra